Comencemos. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la carta a los romanos. Esta carta es una carta que escribió el apóstol Pablo a una iglesia que él no conoce personalmente, la iglesia en Roma. La iglesia en Roma es una iglesia gentil, una iglesia de mayoría no judía, que Pablo quiere visitar en el futuro para poder ser su base misionera para su llamado apostólico en España. Pablo quiere seguir predicando el evangelio en todo el mundo conocido y quiere llegar hasta España. Por lo tanto, quiere entablar una relación fuerte con Roma para luego partir hacia allá. El propósito principal de la carta es predicar a esta iglesia el evangelio, exponer el evangelio, las buenas noticias, eso es lo que significa evangelio, de salvación para que ellos la puedan entender de una manera mucho más profunda. Por lo tanto, lo que hace Pablo en los primeros 4 capítulos de la carta es hablar acerca de la justicia de Dios. ¿Cómo podemos obtener la justicia de Dios? ¿Por qué deberíamos obtenerla? ¿Y cómo podemos obtenerla? Por lo tanto, llegamos a entender en los primeros 4 capítulos, culminando con el ejemplo de Abraham, que la justicia de Dios, que es ser declarado justo, eso es lo que significa la justicia de Dios, ocurre por medio de la fe. Y todos lo necesitamos porque todos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, por lo tanto nadie sin la justicia de Dios se va a poder salvar. Porque si tú estás delante de Dios y te presentas en base a tu propia justicia, quedas corto y por lo tanto eres culpable, por lo tanto terminas en el infierno, terminas lejos de la presencia de Dios, que eso es el infierno. Así que al ser todos culpables, vamos a terminar ahí, a menos que recibamos el regalo de Dios, su justicia, que solo se obtiene por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así se obtiene la salvación. La salvación es por medio de la fe. Esto es lo que Pablo explica en los primeros 4 capítulos. A partir del capítulo 5 hasta el capítulo 8, que ya empezaremos viendo o lo empezaremos a ver la próxima o el próxima enseñanza, Pablo ya se va a enfocar no tanto en la justicia de Dios, sino en la santificación, en la vida del creyente y lo que experimenta el creyente. El creyente es alguien que puede decir que ahora tiene paz con Dios y por lo tanto gloriarse en las cosas de Dios. El creyente ha entendido que aunque nació en una condición débil y nació en una condición de muerte por Adán, ahora si se alía, si se une a Cristo, va a heredar gracia, va a heredar vida y va a heredar justicia que vienen por parte de Jesús. Por lo tanto, Pablo hace un contraste entre Adán y Cristo. Capítulo 6 es donde Pablo habla acerca de nuestra muerte en Cristo y cómo el bautismo nos muestra que hemos muerto a nuestra antigua vida y hemos nacido a una nueva vida al unirnos a Jesús. Pablo responde varias preguntas. Una de las preguntas que Pablo responde a la luz de lo que él ha ido predicando es lo siguiente. ¿Significa Pablo que podemos pecar todo lo que queramos porque así la gracia de Dios va a abundar? Ya que él ha venido a salvar a los pecadores, que él ama a los pecadores y que él en la abundancia del pecado ha sobreabundado su bendición, su gracia, ¿podemos pecar todo lo que queramos entonces? La respuesta de Pablo es no, porque ahora hemos puesto a Jesús como nuestro Señor, como nuestro amo, y nosotros somos sus siervos, nosotros somos sus esclavos. Por lo tanto, ahora yo vivo para obedecerlo a Él. Así que no es que pueda hacer lo que se me dé la gana. Pablo en el capítulo 7 trata de mostrar que nosotros, al haber muerto con Cristo, al unirnos con Él por medio de la fe, ya no estamos bajo la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés funcionaba para aquellos que estaban vivos, no para aquellos que estaban muertos. Esto levanta una pregunta interesante. Entonces, ¿significa que la ley es pecado? Porque aparentemente por lo que Pablo pone aquí, la ley es mala. Y Pablo va a decir de ninguna manera. El malo eres tú, el malo soy yo. Y por lo tanto, cuando vemos la ley de Moisés, vemos la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, nos dábamos cuenta que la quebrábamos a cada rato, y es más, nuestra naturaleza débil, apartada de Dios, cuando ve el mandamiento, lo que le provoca es pecar, lo que le provoca es quebrarlo. Cada uno de nosotros, cuando alguien nos dice algo, nos da un mandamiento, en nuestro ser, lo que queremos es quebrar, desobedecer. Eso es algo que es parte de nosotros en nuestra debilidad lejos de Dios. Eso lo heredamos de Adán. Por lo tanto, Pablo dice, no, la ley no es mala, la ley es buena, santa, justa y perfecta. Nosotros somos el problema. Por lo tanto, la ley, concluimos, no es pecado. La ley es buena, pero la ley no tiene poder. La ley te muestra algo que tú no eres. La ley te hace reconocer a ti que necesitas un salvador. La ley lo que te hace a ti es entender de que en sí, en tu debilidad, lejos de Dios, lo que terminas haciendo es quebrándola más. Por lo tanto, la ley llega a ser un tutor,
un maestro que te va a llevar a Cristo, pero la ley en sí misma no es tu salvador. Y esto se va a reafirmar el día de hoy en los siguientes versículos que vamos a estudiar. Así que este es un pequeño repaso de toda la carta. Hoy quiero entrar con ustedes al versículo 7 del capítulo 7 para hacer un repaso de lo que leímos la semana pasada y luego entrar a partir del versículo 14 a lo que muchos consideran uno de los pasajes más difíciles de interpretar del apóstol Pablo. Así que veamos el repaso nada más, inicialmente, de lo que leímos la semana pasada. Versículo 7, acá Pablo va a responder la pregunta de las que les hablé. ¿Concluiremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado, porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia, porque sin la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y por medio de él me mató. Podemos decir entonces que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en mí o se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. Cuando uno lee de corrido estos textos, llega a ser medio confuso. Por lo tanto, si no has estado conmigo en la clase anterior, te animo a revisarla en mi canal de YouTube. Lo que Pablo está diciendo en conclusión es lo siguiente, en resumen es lo siguiente. La ley no es mala, la ley es buena. El problema somos nosotros. Lo que hace la ley es mostrarnos a nosotros qué es lo que realmente somos. Nosotros estamos separados de Dios, alejados de Él, y por lo tanto, cuando la ley es expuesta a nosotros, terminamos quebrándola, viendo nuestra realidad y aparte surge una provocación en nosotros al ver la ley y terminamos quebrándola más de lo que le hemos quebrado ya. Eso es lo que sucede con nosotros cuando vemos la ley. Ahora Pablo, en el versículo 14 hasta el 25 que vamos a leer esta mañana, lo que Pablo va a tratar de mostrar es la decadencia del ser humano. En buena cuenta a contar el problema del ser humano cuando intenta alcanzar la justicia de Dios y agradar a Dios por sus medios. O sea, en el día a día vamos a encontrarnos con personas y a veces nosotros caemos en eso de querer nosotros, a nuestra manera, en nuestra forma, agradar al Señor. Solamente en nuestra manera, no con la ayuda de Dios, sino con nuestros méritos, con nuestros esfuerzos, con nuestro deseo nada más. Por lo tanto, Pablo va a mostrar una persona que intenta agradar a Dios, una persona que intenta salvarse de esa manera, se va a encontrar en un dilema y va a terminar suplicando algo que solamente Jesús puede responder. Va a terminar declarando, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esto es lo que Pablo va a argumentar en el versículo 14 en adelante que vamos a estudiar esta mañana. Así que entremos al versículo 14 y veamos qué es lo que Pablo nos cuenta esta mañana a nosotros y ver cómo lo podemos aplicar. Versículo 14. Dice Pablo, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal que ha sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. Aquí lo que Pablo está diciendo es, la ley es espiritual. O sea, la ley se puede cumplir de una manera espiritual. La ley muestra el corazón de Dios, pero yo me doy cuenta que yo soy carnal, que yo no soy espiritual. Pablo no está hablando necesariamente como cristiano acá. Está hablando de la condición del ser humano en general. La ley de Dios es espiritual, pero el ser humano en sí es carnal. ¿A qué se refiere Pablo con carnal? Cuando Pablo se refiere a lo carnal, no significa que lo material, lo físico sea malo, por si acaso. No es que nuestro cuerpo físico sea malo. Lo que Pablo está tratando de mostrar aquí es que nosotros, alejados de Dios, herederos de Adán, podríamos decirlo así, descendientes de Adán, hemos nacido en una condición mortal.
vamos a morir al final del día. Por lo tanto, al ser mortales y a estar desconectados de Dios, somos débiles, somos carnales. No hay algo espiritual en nosotros. En cambio, cuando creemos en Cristo, Él deposita su Espíritu Santo en nosotros. Esto lo vamos a ver en el capítulo 8 recién. Por lo tanto, acá Pablo está hablando acerca del problema, el drama, podríamos ponerlo, del ser humano sin Dios. El ser humano sin Dios ve la ley de Dios, se da cuenta que es espiritual, pero por otro lado se da cuenta que es carnal. Por lo tanto, la ley de Dios es espiritual y yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Pablo ya nos ha hablado en los capítulos anteriores, sobre todo en el capítulo 6, que aquel que ha creído en Cristo ya no es esclavo del pecado. Por lo tanto, acá se está refiriendo a una condición antes de Cristo, una condición de todo ser humano. Te das cuenta de que aunque la ley de Dios es hermosa, es espiritual, tú por otro lado eres carnal. Y te encuentras en una disyuntiva bien interesante, porque por un lado dices, oye, qué hermosa es la ley de Dios, y por un lado quieres cumplirla, pero por otro lado te das cuenta que no puedes. Entonces, al intentar cumplir la ley de Dios y no poder, te das cuenta que la ley es buena. El problema eres tú, no es la ley. La ley no tiene nada de malo. Pero acá hay algo interesante, algo que ya hemos ido diciendo en clases anteriores. La ley es espiritual, yo soy carnal, me doy cuenta de que aunque quiero cumplirla no puedo, por lo tanto me doy cuenta que la ley es buena, pero hay un problema con la ley. La ley no tiene el poder de darme vida. La ley no tiene el poder de hacerme cumplirla. O sea, la ley me muestra algo, pero no me da la capacidad para poder cumplirla. Ese es el problema con la ley. Pero la ley no tiene nada de malo. La ley es buena. Y eso es lo que Pablo está tratando de mostrar aquí. El problema no es la ley, el problema es el ser humano. Pero la ley es incapaz de darte el poder a ti de poder cumplirla a ella misma. Así que aquí se encuentra el problema y el drama del ser humano. Quiero volver a leer estos versículos con ustedes, versículo 14 al 16, y seguimos avanzando. Déjenme subir un poquito. Dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal, que ha sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. Versículo 17. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi naturaleza humana, no habita el bien. Porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Aquí Pablo no se está excusando, por si acaso, ni está excusando al ser humano. Porque recordemos, Pablo no necesariamente está hablando en primera persona. No se está refiriendo a él, sino está siendo, como por así decirlo, un ejemplo de toda la humanidad cuando quiere buscar agradar a Dios y cuando quiere encontrar salvación, justicia, por sus propios méritos, por su propia cuenta. El ser humano ve la ley de Dios, se da cuenta que es espiritual, es hermosa, pero por otro lado se da cuenta que él es un ser carnal. Por lo tanto, se encuentra en una lucha porque veo que esta ley es buena, pero no la puedo cumplir. Por lo tanto, se da cuenta de algo interesante, que hay como una especie de contradicción entre el querer y el hacer. O sea, con su mente, esta persona sí realmente quiere agradar a Dios, pero se da cuenta que en sus miembros, en su carne, en esta naturaleza débil que tenemos, con nuestras pasiones, terminamos haciendo lo contrario. O sea, tú ves la ley de Dios y dices, no mentirás. Ok, perfecto, yo no quiero mentir, pero me encuentro en la práctica mintiendo. Por lo tanto, me doy cuenta de un problema, que ya no es mi mente la que necesariamente me está llevando a mentir, sino son los miembros de mi cuerpo, mi carne, la que me termina llevando al pecado. Por lo tanto, dice Pablo, yo ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Con esto Pablo no está diciendo que él no es culpable, sino que se encuentra como una especie de contradicción en sí mismo. Se da cuenta, y la ley de Dios es hermosa, pero me encuentro con una lucha carnal, con una lucha física, que en lugar de ver la ley de Dios y la ley de Dios darme el poder para poder cumplirla, más bien me doy cuenta que mi ser en sí mismo va a ir en otra dirección. Más bien se deja guiar por las pasiones y termino esclavizado del pecado. Y me encuentro en esta lucha tremenda entre querer agradar a Dios por un lado y quedar frustrado por el otro al no poder cumplirla. Hay algunas personas que podrían decir lo siguiente. Horacio, acá Pablo está hablando de su vida actual, ahora en Cristo.
El problema está de que Pablo está mostrando aquí en varios versículos que él está mostrando una condición de esclavitud al pecado. Y nosotros en Cristo, como hemos visto en capítulos anteriores, ya hemos sido liberados de esa esclavitud. Ahora, que hay algo bien interesante y bien triste, ¿verdad? Pero que nos da esperanza. Que en cierto sentido, muchos de nosotros a veces nos encontramos en esa situación. Ya habiendo conocido a Cristo, ya habiendo sido libertados o liberados del pecado y de la muerte, nos encontramos también luchando con el pecado. Y no sé si ustedes se acuerdan en clases anteriores que hablamos del ya, pero el todavía no. Ya en Cristo hemos sido liberados del pecado, hemos obtenido vida eterna, hemos obtenido su espíritu, pero en el todavía no, todavía seguimos viviendo en este cuerpo. Este cuerpo todavía es un cuerpo mortal, es un cuerpo débil. Sí, ahora hemos sido salvados, hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, ahora tenemos el poder por el Espíritu de Dios de ya no estar esclavizados al pecado. Pero ¿qué sucede? Que a veces alimentamos nosotros más la carne que el espíritu. A veces dejamos de guiarnos por el Espíritu Santo y empezamos a guiarnos más bien por nuestro ser carnal, por nuestro ser débil separado de Dios. ¿Por qué? Porque nos separamos de Dios. Dejamos de buscarlo, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra. Por lo tanto, a la hora de la hora, ¿quién va a ganar más fuerza en el transcurso de nuestros días? La carne y no el espíritu. Por lo tanto, que Pablo no está hablando aquí necesariamente del cristiano, muchas veces nosotros vamos a regresar a nuestra condición antes de Cristo y nos vamos a ver esclavizados al pecado. Pero no es por la culpa de Dios, ni es porque Dios no nos haya dado el poder de vencer el pecado, es por culpa nuestra. Por lo tanto, la pregunta que tendríamos que hacernos esta mañana es la siguiente. ¿Estoy viviendo esclavizado del pecado? Si estoy viviendo esclavizado del pecado, hay dos posibilidades. La primera es que estoy tratando de encontrar salvación por medio de mi esfuerzo y no he recibido la justicia que viene de Dios. Y eso solo se obtiene por medio de Jesús. Jesús viene a morir por nosotros y viene a resucitar de entre los muertos para darnos vida eterna. El justo muere por los injustos para llevarnos a Dios. Somos salvos por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos. Por lo tanto, cuando yo me arrepiento de mis pecados y pongo mi confianza en Cristo, obtengo vida eterna, perdón de pecados, obtengo su espíritu para ahora ya no vivir esclavo del pecado. Así que puede ser que si tú eres esclavo del pecado, lo más probable inicialmente es que quizás estás buscando tener tu salvación de una manera que no es la de Dios. La salvación de Dios se obtiene por medio de la fe en Jesús. Cuando entiendes que tú no te puedes salvar por tu cuenta y te entregas por completo al Señor. Él se vuelve tu amo y tú te vuelves su siervo. Él ahora es tu rey y tú eres su súbdito. En ese momento, el Señor te declara justo y te da el poder a ti de vencer el pecado. Te libra de la esclavitud del pecado, porque ahora has muerto con Cristo y has resucitado una nueva vida con Él. Pero quizás eres alguien que sí has puesto a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero te encuentras también en esa misma disyuntiva, en este mismo drama del que Pablo está hablando aquí. Y dices, Horacio, pero yo sí ya he creído en Cristo, estoy seguro de eso, le he entregado mi vida, pero aún me encuentro en esta lucha con el pecado. Aquí viene la solución. Tienes que alimentar más el espíritu que la carne. Quizás por los afanes de este mundo, por el engaño del mundo, por diversas cosas, estás buscando más la satisfacción terrenal que el poder en Cristo. Por lo tanto, en lugar de pasar tiempo con Dios, en lugar de pasar tiempo humillado o humillada delante de Él, en lugar de ayunar, por ejemplo, terminas más sumergido o sumergida en las cosas del mundo. Y no está mal pasar tiempo porque somos peregrinos en este mundo, así que tenemos que pasar tiempo en el mundo por si acaso. Pero nuestra influencia no es espiritual, sino es terrenal. Por lo tanto, al final vamos a alimentar al viejo hombre en nosotros y vamos a empezar a tener esclavitud del pecado. Yo puedo decir que en algunos momentos en mi vida me he dado cuenta de este problema en mí. Me he dado cuenta de que he estado esclavizado del pecado. No porque Dios no me haya liberado, sino porque estoy alimentando más la carne que el espíritu. Y es cuando he empezado a darme cuenta, necesito depender del Señor. Necesito que Él me dé la victoria. Y cuando he clamado con lágrimas en algunos momentos, Señor, no puedo por mi cuenta, necesito que tú me des la libertad, que tú me des el poder, que tú me ayudes a vencer este pecado con el cual estoy batallando. ¿Qué sucede? Inmediatamente. El Señor lo hace. Porque yo ya soy libre del pecado, solo que he estado alimentando más la carne que el espíritu. Entonces regreso como si no fuera cristiano y empiezo a vivir y empiezo a estar esclavizado en una situación como un cristiano no la debería estar. Así que aquí tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Estoy buscando tener mi salvación por mi cuenta, por mi esfuerzo? Vas a fallar. Te vas a encontrar siempre luchando contra el pecado
y dándote cuenta de que no puedes cumplir la ley de Dios. Pero quizás sí eres cristiano y le has entregado tu vida al Señor, pero te encuentras también luchando con el pecado. ¿Cuál es la solución aquí? La solución es alimenta más el espíritu que la carne. ¿Cómo alimento más el espíritu? Pasando tiempo a los pies de Cristo, pasando tiempo con Él, meditando en su palabra todos los días, aferrándome a Él, pidiéndole poder, pidiéndole ayuda, pidiéndole su rescate, su poder, para yo poder vencer el pecado. O bueno, en verdad, para que Él vence el pecado en mí, porque Él es el que los libera del pecado, no nosotros. Por lo tanto, al final es dependencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que encontrar en Cristo Jesús. Pablo en el capítulo 8 lo va a explicar de una manera muy hermosa. O sea, ahorita está mostrando el drama del ser humano, pero en el capítulo 8 va a decir, pero nosotros los que estamos en Cristo ya no estamos bajo condenación, porque nosotros ya no andamos bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Pablo va a hacer ese contraste hermoso en el capítulo 8. Así que aquí Pablo está mostrando el drama del ser humano de querer agradar a Dios y no poder. A veces los cristianos regresamos a ese lugar. No deberíamos regresar a ese lugar y encontrar la libertad en Cristo Jesús, del pecado y de la muerte. Así que eso es lo que quería decirles en estos versículos. Vamos a seguir avanzando un poco más porque si no, no vamos a terminar el capítulo. Versículo, déjenme ver, vamos a leer el versículo 17 en adelante y seguimos avanzando. Dice, de modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miren el clamor de Pablo aquí, que representa a toda la humanidad. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Bueno, aquí Pablo termina esta afirmación, este drama de todo el ser humano, diciendo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo de muerte que he heredado de Adán. En Adán heredamos todos la muerte, todos morimos, somos mortales, por lo tanto débiles y separados de Dios. Fuimos expulsados del jardín del Edén. Ahora podemos, cuando vemos la ley de Dios y nos deleitamos en el hombre interior, en nuestra mente, en la ley de Dios, me doy cuenta que estoy esclavizado a la ley del pecado. Por lo tanto, termino clamando, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta viene inmediatamente. Gracias sean dadas a Jesús nuestro Señor. El único que puede liberarte de este cuerpo de muerte, de esta esclavitud del pecado, es Jesús. No hay nadie más. Si tú quieres con tu propia fuerza, con tu propio esfuerzo, obedecer a Dios, viendo su ley, vas a quedar corto. Te vas a deleitar en la ley de Dios en la mente. Pablo como fariseo capaz lo hizo. Uy, amo la ley de Dios, la reverencio. Pero se encuentra cada vez en su día a día que no puede cumplirla. Por lo tanto, la ley tiene un límite. La ley era un tutor que nos lleva a Jesús para poder decir, miserable de mí. La ley me lleva a esa conclusión, miserable de mí. Pero ahora que la ley cumplió su rol y me llevó hasta Cristo, puedo decir, gracias sean dadas a Jesús. Porque en Jesús he encontrado libertad. Ya no digo miserable de mí. ¿Por qué? Porque ahora he encontrado victoria en Cristo. Y cada vez que yo vuelvo a decir miserable de mí, es porque no estoy viviendo bajo el Espíritu, sino regresando nuevamente hacia la carne. Algunos dicen de que Pablo está utilizando una figura que era muy común en el mundo antiguo de un rey tirano. Dicen que algunos reyes muy tiranos lo que hacían era, para torturar a ciertos individuos, amarraban a sus cuerpos cadáveres, cuerpos en descomposición. O sea, para torturarte te ponían un cuerpo que estaba descomponiéndose, te lo amarraban espalda con espalda, para que mientras este cuerpo se descomponía, el olor te torturara, pero no solamente eso, sino la pudredumbre, si es la palabra correcta, pudiera pasarse a ti. Entonces empezabas a sufrir porque tenías un muerto en tu espalda. Y algunos dicen que Pablo está utilizando este lenguaje para mostrar la lucha del ser humano sin Cristo. La lucha del ser humano sin Cristo es esa.
quiere por un lado agradar a Dios porque tiene una ley escrita en su corazón, aparte de la ley escrita, y el que tiene la ley escrita ve la ley de Dios y se deleita en ella, pero se encuentra en esta lucha. No puedo cumplirla. Sigo con este viejo hombre que me está llevando para otra dirección. Y en el caso del cristiano, cada vez que está con esa lucha y ve el viejo hombre que se está descomponiendo en su espalda y se trata de sacudir, es porque no está alimentando el espíritu, sino está alimentando la carne. Porque en Cristo Jesús ya hemos encontrado libertad. Ya no estamos esclavos del pecado. Ya no decimos miserable de mí. Por lo tanto, cada vez que decimos miserable de mí, tenemos que reconocer, no es la culpa de Dios, es nuestra culpa, que nos estamos desligando de Él. Mi versículo favorito es Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Y miren esto, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Esa es la lección de Pablo aquí. Por lo tanto, nos está mostrando la ley tuvo un propósito, pero el ser humano no va a poder cumplirla por su propio esfuerzo, porque se va a encontrar que está bajo esclavitud de pecado. El único que puede liberarte es Jesucristo. La pregunta es, ¿has buscado a Jesús para liberación? ¿Has buscado a Jesús para que Él te libere del pecado y de la muerte? ¿Has buscado a Jesús para obtener de Él justicia, salvación, vida eterna, gracia, la bendición de Dios? ¿O no? Es una respuesta que cada uno de nosotros tiene que dar. Y mi ánimo es ese, busca a Cristo. ¿Y eres cristiano? Síguelo buscando, aliméntate de Él. No eres todavía, en Él recién vas a encontrar libertad. Una libertad que he encontrado yo y que hemos encontrado muchos de los que estamos aquí esta mañana. Así que te animo a buscarlo. Quiero terminar, porque seguro ya recontravolé en tiempo, una conclusión que hace un comentarista que se llama David Guzik, que estuve leyendo hoy día temprano, con respecto a la ley y con respecto al Salvador. Porque la ley no es un salvador. La ley es un tutor, es un guía, es un motivador, pero no nos salva. Por lo tanto, necesitamos a Jesús, necesitamos al Salvador. Y miren lo que David Guzik dice con respecto a este pasaje. Él dice lo siguiente. Tú pensabas que el problema era que no sabías qué hacer para salvarte. Pero la ley llegó como un maestro. Te enseñó todo lo que debías hacer. Y tú aún no podías lograrlo. No necesitas a un maestro, necesitas a un salvador. Tú pensabas que el problema era que no tenías la suficiente motivación, pero la ley llegó como un entrenador para darte ánimo en lo que debías hacer. Pero aún así, no lo hiciste. No necesitas un entrenador o a un orador motivacional. Necesitas a un salvador. Y por último, tú pensabas que el problema era que no te conocías bien a ti mismo. Pero la ley llegó como un doctor y te diagnosticó perfectamente tu problema de pecado. Pero la ley no te podía sanar. No necesitas a un doctor, necesitas a un salvador. Obviamente esas son palabras imperfectas que tienen muchas connotaciones, pero el punto claro es este. La ley nos muestra, nos anima, pero no nos da el poder para salvarnos. El único que puede salvarnos es Jesús. Así que tenemos que venir a sus pies esta mañana. Dicho esto, espero que este tiempo haya sido de edificación y bendición para ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, gracias por acompañarme esta mañana. Voy a parar la grabación de la cámara y luego pasamos un tiempo de preguntas y respuestas. Un ratito por aquí. Ok, perfecto. Y espero que dentro de todo se haya podido entender las cosas que hemos conversado y meditado esta mañana. Me di cuenta que se me apagó el foco en medio devocional, pero espero que se haya podido ver también bien el video. Así que gracias por acompañarme y voy a subir en los comentarios para saludarlos. Y ya saben que si tienen dudas sobre Dios, el cristianismo, la Biblia, déjenmelas por aquí, por favor, para intentar responderlas. Si pueden apoyarme dándole tap tap a la pantalla, se los agradecería un montón, porque así permiten que el algoritmo de TikTok alcance a más personas. Y dicho esto, vamos a responder sus inquietudes y saludarlos. Quiero saludar a Yesenia, ¿cómo estás, Chabelita? Un abrazote hasta Lima, si no me equivoco, específicamente hasta Lurín. Quiero saludar a Yordota, ¿cómo estás, Ronald? Dice, hola pastor, después de una semana, jeje, estuve de viaje, bendiciones, listo para el devocional. Un abrazo, Ronald, espero que estés bien. Techi, un abrazo hasta Lima, buenos días para ti, para Bruno, gracias por estar con nosotros. Quiero saludar a Oscar hasta Nicaragua, buenos días, Oscar. A Roxanis, ¿cómo estás, Roxanis? Un abrazo hasta Lima, bienvenida, buenos días. Gracias, Roxanis.
Quiero saludar a Confecciones Matías Kit. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Yanina dice buenos días. Un abrazo, Yanina, hasta Lima. Quiero saludar a Vania Marisol. ¿Cómo estás, Vania? Un abrazote hasta San Juan del Lurigancho. Bienvenida. Buenos días. Quiero saludar a Nísida. ¿Cómo estás, Nísida? Un abrazo hasta Lima también. Quiero saludar a Adrián. Buenas tardes, Adrián, hasta España. Bienvenido. Déjeme ver. Magdalena González, ¿cómo estás, Magdalena? Siempre con nosotros por aquí. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Mario Pérez dice, ¿salvar de qué? ¿Por qué? Bueno, esto lo hemos visto, Mario, en capítulos anteriores. Pablo se enfocó en mostrarnos de qué vamos a salvarnos o de qué tenemos que salvarnos en el final del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Por lo tanto, te animaría a revisar las enseñanzas de Romanos en YouTube de esos 3 capítulos. El final del capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Quiero saludar a Ana María hasta Cali, Colombia. ¿Cómo estás, Ana María? Bienvenida. Déjenme ver. Antonio55 dice, pregunta, ¿cuándo Jesús pasa a abogar por nosotros? Gracias, Anthony. Jesús, en cierto sentido, en su humanidad, al encarnarse, tuvo un rol intercesor, pero limitado. En cambio, ahora, como sumo sacerdote a la diestra del Padre, tiene un rol de intercesión, de abogado hacia nosotros continuo. Por lo tanto, Jesús vive para interceder por nosotros a la diestra del Padre. Así que con su resurrección, con su ascensión y sentándose a la diestra del Padre, Jesús está cumpliendo un rol de intercesión. Aboga por nosotros. Gracias, Anthony. Déjenme ver. Anthony dice, y si no le acepto, no, estás mal, amigo. No sé a qué te refieres, Anthony. Quiero saludar a Henry. ¿Cómo estás, Henry? Un abrazo hasta Lima. Bienvenido. Déjenme ver. Pepe Lucho dice, la ley nos dice en nuestra cara que no somos dignos de ir al cielo. Amén, Pepe Lucho. Sí, nos muestra que fallamos constantemente. Quiero saludar a Yolita. ¿Cómo estás, Yolita? Un abrazo hasta Lima, si no me equivoco. Buenos días. Déjenme ver. Quiero saludar a Ariel. Dice, aún en la autoescuela Dios se manifiesta. Dice Ariel. Gracias por tu comentario. Pepe Lucho dice, para la salvación del alma ninguna obra nuestra es tomada en cuenta, solo la fe. Gracias, Pepe Lucho. Ariel dice, no son ni los oidores ni los hacedores de la ley, sino los que con la fe en Cristo transforman su corazón. Amén, Ariel. Happy por mi Cristo, ¿cómo estás, hermana? Buenos días. Bendiciones, hermano Horacio, y a su familia también. Un abrazo. Verónica dice, amén. Yonja dice, el versículo donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, está en pasado, se refería a los judíos. Bueno, el versículo de donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, o donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, está dentro del contexto Yonja de la comparación entre Adán y Cristo, y lo que hemos obtenido en Cristo, que es superior a lo que hemos obtenido en Adán. Y Pablo usa una connotación negativa en lo que hemos recibido de Adán y una positiva extremadamente en la de Cristo. Pablo puede responder a la objeción de que cuando alguien dice esto, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, significa que podemos pecar todo lo que queramos. Y Pablo va a responder esa pregunta y la responde en el capítulo 6, en la parte final. Por lo tanto, este texto de donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, no es una excusa para el pecado. Y es lo que Pablo va a enfatizar en el capítulo 6 que ya leímos semanas atrás. Así que este texto en verdad está mostrando una condición del ser humano y lo que hemos obtenido, lo que podemos obtener en Cristo, a diferencia de lo que hemos obtenido todos en Adán. Esto sucede en el capítulo 5, Yonja. Gracias por tu pregunta. Vania dice, parece que tengo ese problema, me siente tan apachurrada, dice Vania. No sé a qué te refieres, Vania, si te refieres a la lucha con el pecado. Bueno, yo te doy mi testimonio, Vania. Yo he luchado muchísimos años, y esto lo sabe mi esposa y lo saben muchos de ustedes porque constantemente lo comparto. Yo he luchado mucho ya siendo seguidor de Cristo, ya habiendo conocido, ya habiendo recibido el Espíritu Santo. Yo luché durante muchísimos años con el tema de la pornografía, por ejemplo. Fue algo con lo que luché, era un pecado en el cual me seguía esclavizando. Me daba cuenta de que aborrecía este pecado, que no me traía nada bueno, sino me traía muerte. No solamente eso, sino que me deleitaba en la ley de Dios. O sea, yo ya lo estoy hablando como cristiano, pero me daba cuenta de que la Escritura me muestra que yo soy libre del pecado. Entonces, ¿por qué me encuentro esclavizado al pecado? Si ya la Escritura me proclama a mí como libre del pecado. Y acá me doy cuenta de la dinámica del ya, pero el todavía no. He sido libre del pecado, pero aún sigo en este cuerpo débil. Este cuerpo débil se va a acabar, por si acaso.
Cuando el Señor venga, nos va a transformar con cuerpos en gloria, cuerpos que ya no van a ser débiles, cuerpos que van a tener algo de divinidad, porque seremos participantes de la naturaleza divina. No es que nos vamos a convertir en dioses, por si acaso, no estoy diciendo eso, pero algo de la naturaleza de Dios vamos a tener nosotros. Y esto es lo que se discute teológicamente. Esto, si no me equivoco, se llama teosis en el mundo teológico, que vamos a tener algo, vamos a ser participantes de la naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro. Por lo tanto, ya no vamos a ser inclinados al pecado, ya no vamos a tener esta naturaleza débil. Esto se va a acabar, pero todavía no se acaba. Por lo tanto, hemos sido rescatados, liberados, hemos sido sellados con el Espíritu. Por lo tanto, ahora tenemos el poder para vivir una vida justa, como le agrada a Dios. Pero nos encontramos a veces en una lucha. Y tú dices, ¿pero por qué? Y es porque todavía sigo en este cuerpo de muerte. Por lo tanto, lo que tengo que hacer yo es alimentar más el espíritu que la carne. Y cada vez que yo alimento más la carne que el espíritu, empiezo a darle terreno a este cuerpo de muerte. Aunque he sido liberado de este cuerpo de muerte, todavía lo arrastro en cierto sentido. Por lo tanto, tengo que yo evaluar qué estoy alimentando más en mi vida. Por ejemplo, en mi vida y en el tema del pecado que lamentablemente caía y recaía constantemente yo, me daba cuenta que a veces pasaba algún video, por ejemplo, en Facebook o en una red social, que era un video sensual. Y que hacía Horacio, en lugar de pasarlo, se quedaba viendo el video. Entonces, ¿qué estaba haciendo ahí yo? Estaba alimentando la carne, no estaba alimentando el espíritu. Por lo tanto, esto empezaba como muy chiquito y luego iba aumentando. Al punto que llegaba el momento donde Horacio ya no solamente se encontraba con este video, sino lo buscaba. Y me daba cuenta que al final terminaba cayendo en pecado. Por lo tanto, me encontraba en una lucha y clamando constantemente miserable de mí. Pero el Señor me fue llevando a través de mis caídas a entender algo que yo quisiera que ustedes ya no caigan, a través de lo que yo he pasado. Y es lo siguiente, que llegué a entender que no podía. Llegué a entender de que por mi propio esfuerzo, porque Horacio lo quería solucionar siempre a su manera, a su modo, con su esfuerzo. Cuando llegué a entender, yo no puedo, Señor, no puedo, no puedo, por más que lo intento, no puedo. Tú me has dado la libertad en Cristo, en ti, ya no soy esclavo del pecado, tengo tu espíritu, pero no puedo vencer el pecado. Y es ahí cuando el Señor me fue enseñando, Horacio, es que esa es la cuestión. Recién has llegado al punto donde has entendido qué es vivir en libertad. Es que todo depende de mí. Yo soy tu ayuda, yo soy tu galardón, yo soy tu fuerza. Yo soy el que te voy a sacar de ahí. La gloria no es para ti, Horacio, es para mí. Por lo tanto, has llegado al momento, al lugar correcto. Has clamado a mí. Y es interesantísimo. Esto es algo sobrenatural, porque no lo puedo explicar lógicamente. Que cuando me rindo al Señor, le digo, no puedo, Señor. Tú eres el único que lo puede hacer. Esto tiene que ser un milagro. No hay otra forma, Señor. No puedo. Yo no quiero fallarte, no quiero insultarte. Detesto esto. Cuando llego a ese lugar, encuentro victoria. Y es como que no tuve que, en buena cuenta, esforzarme por un lado humano, carnal, para obtener victoria. Ahora, constantemente tengo que hacerlo, porque a veces sucede que dejo de depender del Señor y otra vez la carne empieza a surgir por ahí. Por lo tanto, la única forma de vencer el pecado en este cuerpo de muerte en el cual todavía seguimos, aunque ya hemos sido liberados espiritualmente de él, es constantemente alimentarnos de Cristo. Es pasar tiempo con Él, es rechazar todo aquello que alimente nuestra carne y seguir caminando con Cristo. Y así vas a poder caminar en victoria. Yo lo obtuve, esta victoria, después de muchos años. Fueron años de mucha lucha y mucha terquedad. ¿Por qué terquedad? Porque quería yo vencerlo a mis fuerzas, a mi manera. A partir de mañana, Señor, nunca más caigo. Caía. Cuando dije, Señor, no puedo, te necesito a ti. Perfecto. Ahí pude encontrar victoria. Entonces la vida cristiana, para poder vivirla en victoria, tiene que ser vivida en el Espíritu, tiene que ser vivida en dependencia. Es ahí donde tú puedes encontrar la victoria, Vania. Así que espero que llegues a ese mismo lugar en el cual yo llegué, donde dependes del Señor completamente y entiendes que tú no vas a poder vencer tu pecado. Solamente es Dios el que lo puede vencer a través de ti. Gracias, Vania, por tu comentario, por tu participación siempre por aquí. Gracias. Quiero saludar a Amy LG. Dice, buenos días, pastor. ¿Qué capítulo están avanzando hoy? Hemos terminado, Amy, el capítulo 7 de Romanos. Ahora más tarde, seguro en un par de horas, estará subido a mi canal de YouTube principal. La Rampa 25 dice, en resumen, ¿cuánto tiempo debo orar al día y noche? Gracias, La Rampa, por tu pregunta. En verdad no es un tema de tiempo, es un tema de intimidad. Alguien puede orar 5 horas, vamos a ponerlo así, exagerando, vamos a hacer un hipérbole, vamos a exagerar. Alguien puede orar 5 horas,
pero no ha tenido intimidad con el Señor. ¿Por qué? Porque está orando religiosamente. Repite, 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 repite. Es un mantra. No repite, 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 pero lo he hecho 5 horas. Por lo tanto, soy más espiritual que tú, la rampa. En cambio, tú puedes humillarte al Señor y decir, Señor, te pido perdón por mis pecados. Señor, necesito tu ayuda. Señor, socorro. Y esa oración es más íntima que alguien que oró 5 horas repitiendo cosas vanas. Por lo tanto, al final no es el tiempo, la rampa, es intimidad con el Señor. Me gusta mucho porque hay un predicador muy famoso, que ya falleció, es un predicador antiguo llamado Charles Spurgeon. Y Charles Spurgeon, me acuerdo que un tiempo estaba leyendo un comentario del pasaje de la mujer sirofenicia que tiene su hija endemoniada y que se acerca a Jesús y que Jesús en cierto sentido lo humilla porque le dice, yo no he venido para los perros, sino he venido para los hijos. O sea, Jesús no la trata como que con mucho cariño al principio, no en el sentido de que no la ame, sino en el sentido de que ella se puede sentir un poco despreciada y rechazada por Jesús al principio. Pero ella sabe que el único Salvador es el Señor. Por lo tanto, ella sigue insistiendo. Y lo que le dice el Señor es, socorro, ayúdame. Las palabras de la mujer son prácticamente un grito de súplica. Y Spurgeon dice lo siguiente a la luz de ese texto. Dice, muchas veces lo único que tenemos que decir nosotros delante del Señor es eso. Es decir, Señor, socorro. Señor, ayúdame. Y esa oración es más que suficiente para que el Señor responda y obre. Por lo tanto, muchas veces tenemos que llegar a ese punto, la rampa, de decirle, Señor, socorro, ayúdame. Y es ahí cuando vamos a encontrar al Señor, viendo su gloria y viendo su poder a través de nosotros, en la victoria que nos da. Así que no es tiempo, la rampa, es intimidad. Gracias por tu pregunta. Déjenme ver. Vania dice, Horacio, ¿por qué me cuesta tanto orar? ¿Por qué te cuesta tanto orar, Vania? Por el ya, pero todavía no. Mientras estemos en este cuerpo de muerte, Vania, mientras todavía no tengamos una nueva naturaleza, el ser carnal que tenemos nosotros todavía no va a querer pasar tiempo de oración. No va a querer ser espiritual. Nuestro ser interior, ahora por el Espíritu Santo, sí. Por lo tanto, nos vamos a encontrar en una lucha entre la carne y el espíritu. Pero cuando empiezas a tener una vida de oración y empiezas a disciplinarte en tenerla, a pesar de la lucha que puedas sentir, poco a poco te vas a dar cuenta que va a ser mucho más fácil para ti pasar tiempo en oración que antes. Así que es un tema a veces de disciplina, Vania. Es un tema de proponerte porque tú quieres orar. El problema es que te cuesta. Y la cosa es disciplinarte para romper esa barrera entre que te cuesta y que quieres hacerlo. Ya tienes el poder para pasar tiempo de oración. Dios te va a escuchar. Si has creído en Cristo, el velo del templo está partido en dos. Tienes acceso directo al trono de gracia. Puedes pasar todo el tiempo que quieras con el Señor. Pero tienes que matar la carne y hacer crecer el espíritu en ti. Por lo tanto, esa sería la solución, Vania, es más que todo disciplina. De la misma raíz que viene la palabra discípulo. Discípulo y disciplina vienen de la misma raíz. Un discípulo es alguien disciplinado o alguien que busca disciplinarse. Es lo mismo con el ayuno, es lo mismo con la meditación de la palabra de Dios. Es disciplina, en verdad. Gracias, Vania. Janet Hernández dice, Pastor, buenos días. ¿Cómo estás, Janet? Bienvenida. Quiero saludar a Harold también. Buenos días, Harold. Bienvenido. Janet dice, el enemigo me tacas para yo pecar y escucho una voz que me dice que no lo haga, pero es una batalla. Bueno, es una batalla, Janet. A veces la batalla es más suave, a veces más fuerte, dependiendo que hemos alimentado más en nuestra vida. La batalla en el espíritu o la victoria en el espíritu se obtiene si alimento más en lo espiritual que lo carnal. Es así de básico. Así que siempre va a haber una guerra, pero se gana alimentando más el espíritu que la carne. KKKKKK dice, ¿es grabado este live? Sí, lo grabo y lo subo a mi canal de YouTube ahora un par de horas. Ayan Purita Magia dice, está en vivo ahora, pero lo graban... Ah, ya, creo que la pregunta era otra, la entendí mal. Melvi, buenos días. Dice Melvi, ¿recomiendas leer el libro de Enoch? Por supuesto que sí, Melvi, recomiendo leerlo. Es un libro que te va a ayudar a entender un poco el lenguaje apocalíptico del tiempo de Jesús. Y es un libro que los apóstoles conocían y que lo más probable es Jesús también. Por lo tanto, era parte de la literatura de la época de Jesús. Si quieres meterte en las sandalias de un israelita del siglo I, tienes que conocer el libro de Enoch y otros libros que son considerados apócrifos de esa época, del periodo intertestamentario se llama ese periodo. Por lo tanto, no está mal leer el libro de Enoch, solamente tienes que entender que no es palabra de Dios, pero sí te va a ayudar a entender qué es lo que leían los cristianos antiguos y los discípulos de Jesús y Jesús mismo y la cultura de Jesús en su época.
Así que, sí, Melvi. Déjenme ver un ratito que TikTok me está pidiendo reconocimiento. Ya está, listo. Sigamos leyendo algunos comentarios más. Denme un ratito para buscar el comentario de Melvi y seguir leyendo algunos más que están debajo. Helen Solano dice, muy linda enseñanza. Gracias, Helen, bienvenida. User dice, amén, gloria a Dios. Gracias. Déjenme ver. De nada, Omar, para servirte. Bienvenido a este canal. José dice, o Joe, perdón, Joe o Joe, no sé. Dice, hermano, ¿por qué los cristianos ya no reposan los sábados? Gracias, Joe, por eso. Porque el sábado, el Shabbat, el mandamiento de guardar el día de reposo, esto es el sábado, era un mandamiento que pertenecía a la ley de Moisés. ¿Qué es la ley de Dios? Recordemos que Pablo no niega que la ley de Moisés sea la ley de Dios. Dice, yo me deleito en el hombre interior en la ley de Dios. No dice necesariamente en la ley de Moisés, pero en contexto se está refiriendo a la ley de Moisés. Pero, ¿por qué entonces nosotros no guardamos la ley de Moisés? Porque como Pablo ha dicho en capítulos anteriores, y en este capítulo también, en la primera parte del capítulo 7, nosotros ya hemos muerto en Cristo. Nosotros ya no estamos bajo una vida en la carne, sino una vida en el Espíritu. Estamos unidos a Jesús resucitado, que tiene una nueva naturaleza. Por lo tanto, la ley de Moisés estaba destinada principal y primeramente a la nación de Israel, pero a seres humanos vivos. Nosotros ya estamos muertos. Nosotros estamos unidos a alguien con una nueva naturaleza. La ley de Moisés no estaba sobre alguien con una nueva naturaleza, sino con una naturaleza humana. Por lo tanto, nosotros al haber muerto en Cristo, la ley de Moisés ya no tiene dominio sobre nosotros. Ese es uno de los argumentos que utiliza Pablo aquí. Pero no solamente eso, sino el libro de Hebreos también nos enseña Joe de que la ley de Moisés tuvo un propósito, esto lo vemos en Gálatas, pero que también tuvo un sacerdocio distinto. El sacerdocio según Aarón, según el orden de Aarón. Los sacerdotes tenían que ser descendientes de Aarón. Nosotros ahora nos encontramos en un sacerdocio distinto, en el sacerdocio según el orden de Melquisedec, Jesús siendo el sumo sacerdote, pero Jesús no es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá. Por lo tanto, ¿está contradiciendo la ley de Moisés? Es que no hay ninguna contradicción, solo que ahora estamos bajo una nueva ley. Al haber habido un cambio de sacerdocio, ha habido un cambio de ley. Y en la ley de Cristo, la ley en el nuevo pacto en el que nos encontramos hoy, no tenemos el mandamiento de guardar el día de reposo sábado, como sí lo tuvo aquel que estaba bajo la ley de Moisés, que se dio en el monte Sinaí. Así que por eso es que nosotros no guardamos el sábado, porque no es un mandamiento para nosotros. Nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés. Y esto lo he ido explicando Pablo a partir del capítulo 3 en adelante. Pablo en el capítulo 3, versículo creo que es 21 o 20, si no me equivoco, dice, pero ahora, aparte de la ley, hablando de la ley de Dios, de la ley de Moisés, se ha manifestado la justicia de Dios, de la cual dan testimonio la ley y los profetas. Mostrándonos, esto tuvo un tiempo, pero ahora ya pasó ese tiempo. Esta ley ha quedado obsoleta en ese sentido. Ahora estamos bajo la gracia, estamos bajo un nuevo pacto, bajo una nueva ley, la ley de Cristo. Por lo tanto, nosotros no tenemos que guardar el sábado, Joe. Gracias por tu pregunta. Quiero saludar a Lía. ¿Cómo estás, Rosalía? Un abrazo hasta Puno. Buenos días. Quiero saludar a Brenda. ¿Cómo estás, Brenda? Buenos días. Bienvenida a este canal. Omar nos saluda desde Montreal. Un abrazo hasta Montreal. Qué interesante. Nunca nadie nos había saludado desde allá. Déjenme ver por aquí. Roxana dice, hola, pastor. Gracias por sus enseñanzas. Gracias a ti, Roxana, por estar con nosotros hoy. Margarita de México, buenos días. Bienvenida. User dice, hola, buenos días, pastor, bendiciones. Gracias por tu vida y como te usa Dios desde Colombia. Un abrazo, User, hasta Colombia. Gracias. Teresa Vázquez dice, ¿de dónde es? Soy de Perú. Estoy en la ceja de selva de Perú, en un lugar que se llama Rodríguez de Mendoza, en Amazonas. Gracias, Teresa. Brenda dice, hola desde el Callao. Un abrazo, Brenda, hasta el Callao. Bienvenida. Ismael dice, amén. Me libero de las panadillas, drogas, alcohol, lujuria, agresividad, peleas, groserías, etc. Amén, Ismael, hay que vivir en el espíritu. Douglas, ¿cómo estás hasta Costa Rica? Buenos días. Dice, saludos, paz, Dios siga bendiciendo su vida. Igualmente, Douglas, gracias por estar con nosotros. Déjenme ver. Iván dice, pastor, yo creo que a todos nos cuesta orar. Sin embargo, cuando ayuno encuentro una frecuencia con Dios. Gracias, Iván. No todos van a decir lo mismo, Iván, me incluyo. Hay veces que mis ayunos son ayunos que tú dices, wow, qué bonito ayuno tuve esta semana. Y hay ayunos que digo, estoy que me muero con un dolor de cabeza terrible. No soporto ya. No necesariamente porque tenga hambre,
sino a veces en mi caso el ayuno me cuesta más por la cafeína, porque como tomo café, cuando no tomo café en el ayuno, mi cabeza me explota. Pues a veces mis ayunos no son necesariamente la mejor experiencia del mundo, pero sé que Dios nos ha llamado a sus discípulos a practicar la justicia practicando el ayuno. Por lo tanto, una de las cosas que, por ejemplo, en mi caso he entendido también es que es necesario, en mi caso como pastor, poder ayunar por la congregación. Y como un buen obispo, que significa alguien que ve por encima, ver que hermanos tú los ves quizás con más fuego y otros que quizás están tibios, otros que quizás están luchando con ciertas cosas y poder ayunar por ellos y no dejar de hacerlo. Por lo tanto, mi ayuno muchas veces es por mí, pero más veces es por aquellos a los cuales estoy sirviendo. Así que no necesariamente siempre el ayuno va a ser una experiencia agradable, Iván, pero qué bonito que para ti sí lo sea. Pero eso no quita que tengamos que ayunar, tenemos que ayunar y buscar al Señor de esa manera también. Déjenme ver. Quiero saludar a Leo hasta Canadá. ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido. De la Cruz dice, ¿qué son las ruedas de Ezequiel? Bueno, según el pasaje del capítulo 1 de Ezequiel, y no me equivoco, si no me equivoco es el capítulo 11 por ahí, porque vuelven a aparecer, son los querubines de la cruz. Son seres celestiales que transportan el trono de Dios en ese contexto. Gracias por tu pregunta de la Cruz. Yambal Arequipa, ¿cómo estás, reina? Un abrazo hasta Arequipa, bienvenida. Quiero saludar a mi querida Merry, ¿cómo estás, Merry? Un abrazo hasta Aguascalientes, México, para ti, para Paulita. Déjame ver. Estrellita dice, yo tenía mi debilidad por la música y el baile, pero gracias a Dios me ayudó a salir de eso. Gracias, Estrellita. Yo podría decir que la debilidad que tengo por el baile es que no sé bailar nada, ¿no? Mi esposa sí es alguien que le gusta bailar, y la debilidad que tengo yo por el baile es que no sé bailar nada, lo detesto. Yo soy de esas personas que soy más seco para bailar, no me gusta el baile, la verdad. Pero podríamos hacer alguna aclaración también aquí, Estrellita, aprovechando tu comentario, diciendo que no necesariamente el baile está mal, como le dije a Karim. Nosotros podemos usar el baile para bien, pero también lo podemos usar para el mal. Lo podemos hacer para celebrar algo de una manera sana, pura, y lo podemos utilizar para el pecado también, o para algo sensual, ¿no? Yo ni para el uno ni para el otro, porque tengo 2 pies izquierdos. Así que conmigo no cuente para el baile. De nada, Vania, para servirte. Luis dice, no comparto todo lo que piensas, pero me encantó lo que has dicho, felicidades y que Diosito te bendiga. Un abrazo, Luis. Aquí tienes la libertad, o siempre la vas a tener, de discrepar conmigo. Yo no soy el dueño de la verdad, yo me puedo equivocar, y por eso constantemente trato de decir, cuando hay la oportunidad, de que no me tienen que idolatrar a mí, ni reverenciar a mí, sino al Señor. Y siempre todo lo que digo tienen que filtrarlo a la luz de la palabra de Dios. Eso es algo que queda muy claro. Así que, Luis, estás libre aquí de poder discrepar y de poder escribir por qué discrepas conmigo. Así que no vas a encontrar rechazo ni te voy a bloquear por eso. Así que tenlo bien claro y gracias por tu comentario sincero. Estoy para servirte en lo que pueda. Quiero saludar a Juliet. ¿Cómo estás, Juliet? Un abrazo hasta Guatemala. Bienvenida. Quiero saludar a María Tineo hasta Lima. ¿Cómo estás, María? Harold dice, cuando paso pruebas oro mucho, pero cuando todo está bien, me cuesta. Quiero orar con fervor siempre. Vuelvo a leer el comentario de Harold porque no lo he entendido bien. Cuando paso pruebas, oro mucho, pero cuando todo está bien, me cuesta. Quiero orar con fervor siempre. El signo de interrogación creo que no iba ahí. Bueno, creo que eso nos pasa a todos, Harold. Ahí no te puedes tirar piedras a ti mismo, porque todos entramos dentro del mismo saco. Es cuando estamos pasando un tiempo difícil o cuando queremos algo con intensidad, que nuestras oraciones son mucho más apasionadas, son mucho más fogosas, por así decirlo, fuertes, intensas, que cuando todo está normal y realmente estamos en un lugar tranquilo, ¿no? Y eso es algo que creo que es parte de nuestra naturaleza, es parte de nosotros, ¿no? No necesariamente está bien eso, pero no te condenes, sigue intentando tener una vida de fervor con el Señor y de orar siempre a pesar de las circunstancias. Es lo que intento yo. No siempre lo logro, pero eso es a lo que apuntamos siempre. Así que ánimo, hermano, a seguir intentando. Quizás llegue el momento donde lo puedas decir, el Señor me ha dado la victoria en esto, puedo orar fervientemente, he aprendido esto. O puede ser que cuando el Señor venga y tengamos cuerpos en gloria, ahí podemos decir por fin. Y esa es nuestra esperanza también, ver a Cristo, pero también ser restaurados. Gracias, Harold. Cosas del corazón dice, soy testimonio de que mi Señor escucha la oración. Amén, yo también, gracias. David Villa, ¿cómo estás, David? Buenos días. Dice, ¿por qué la ley de Moisés era del falso Dios Jehová
que él mismo los hacía que no la cumplieran? Gracias, David. Es que acá en tu pregunta y en tu comentario hay muchas equivocaciones. Primero, dice, ¿por qué la ley de Moisés era del falso Dios Jehová? Jehová o Yahweh, que sería una mejor traducción quizás, no Jehová, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Podríamos decir lo siguiente, que Yahweh Jehová es Jesús. Jesús es Yahweh Jehová. Es distinta la persona del Padre, es el Hijo, pero es Yahweh. Por lo tanto, el Dios del Antiguo Testamento no es un Dios distinto al del Nuevo, es el mismo Dios. Es el mismo Dios lento para la ira y grande en misericordia. Cuando vemos a la persona de Jesús encarnada, vamos a ver sombras de él en las apariciones del ángel del Señor, por ejemplo, el ángel de Yahweh, que es el mismo Yahweh, solo que distinto del Padre, que está en los cielos. Por lo tanto, no hay una contradicción entre el Dios del Antiguo con el Dios del Nuevo. Por lo tanto, cuando dices el falso Jehová, estás afirmando algo equivocado. No hay una discrepancia entre el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo. Algunas personas ven el Dios del Antiguo como un Dios malo, ¿no? Como un Dios que busca castigar y destruir. Y dicen, no, en cambio el Dios del Nuevo es un Dios de amor, misericordia, paz. Un ratito, el Dios del Antiguo Testamento es exactamente el mismo. Y tú dices, ah, no, es que el Dios del Nuevo es de paz y amor y misericordia, tienes que leer el libro de Apocalipsis. Creo que no lo has leído, para que te des cuenta que es el mismo Dios. Es el mismo Dios que va a llegar el momento donde va a juzgar la tierra y va a derramar su ira sobre ella. Justamente. Por lo tanto, aquí hay un problema con tu afirmación. No hay un falso Jehová en el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Así que no ha habido un cambio en Dios. Dice, ¿por qué la ley de Moisés era del falso Dios Jehová? Que él mismo los hacía que no la cumplieran. Es que el propósito de la ley era ser un tutor que nos lleva a Cristo. Era el propósito mostrarnos nuestra condición. El ser humano necesita instrucción, el ser humano necesita entender las cosas y darse cuenta de formas que quizás no nos gustan a nosotros. Pero Dios en su sabiduría ha decidido que así fuera. Por lo tanto, no es que Dios ha destinado algo para que el ser humano no la cumpliera y es como que es malvado, ¿no? Te voy a poner esto para que tú sufras. No, Dios te pone esto para frenar el pecado por un lado, porque en cierto sentido puedes tú guardar la ley, no a la perfección, la vas a romper, pero sí vas a guardarla en cierto sentido. Por lo tanto, frenas el pecado. Pero por otro lado, reconoces tus limitaciones, reconoces tu culpabilidad y eso te lleva a buscar más a Dios y te lleva a entender, necesito un Salvador. El sistema de sacrificios estaba hecho para que te dieras cuenta, poco a poco, como israelita, de que necesitabas un sacrificio por tus pecados, alguien que muriera por ti. Todo es un tema de instrucción. Solo que nosotros quisiéramos que Dios hiciera así y que inmediatamente Él explicara todo y nos instruyera de esa manera. Pero Dios no lo ha decidido así. Ha decidido avanzar paso a paso en distintas etapas en la historia de la humanidad hasta la venida del Mesías y luego seguir instruyendo a su pueblo por medio del Espíritu. Por lo tanto, son los métodos y los caminos de Dios. Que quizás discrepes con ellos es una cosa, pero eso no niega de que el Dios del Antiguo sea el mismo Dios del Nuevo y que la ley haya sido dada por maldad de Dios en ningún momento. Así que yo puedo ver la ley de Dios y deleitarme, pero ahora puedo ver la ley de Dios, deleitarme y ahora la puedo cumplir, porque Él me ha dado el poder para hacerlo. En esta última etapa de la humanidad, el Señor se ha manifestado y ha manifestado su justicia y nos ha dado su espíritu por medio de la fe. Así que es parte del plan de rescate de Dios, que viene desde la creación como tal. Gracias, David, por tu pregunta. Quiero saludar a Edgar Cantor. Dice, Jesús dijo que no venía a cambiar la ley. Entonces, ¿por qué Pablo la cambió? Gracias, Edgar. Termino con tu pregunta porque ya volé en tiempo. Jesús nunca dijo que él no ha venido a cambiar la ley de Moisés. Cuando leemos Mateo capítulo 5, vemos que Jesús dice que él no ha venido a terminar, a abolir la ley y los profetas. La frase la ley y los profetas no habla de la ley de Moisés exclusivamente, habla de todo el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento vas a encontrar distintos pactos. Vas a encontrar un pacto con Adán, vas a encontrar un pacto con Noé, vas a encontrar un pacto con Abraham, vas a encontrar el pacto con Moisés, vas a encontrar el pacto con David, vas a encontrar distintos pactos. Jesús lo que está diciendo es, yo no he venido a terminar con el Antiguo Testamento o anularlo por completo, porque el Antiguo Testamento habla de mí. Yo he venido a cumplirlo, porque soy el cumplimiento de todas las promesas que vienen esperando ustedes desde Génesis capítulo 3, versículo 15. La simiente de la mujer que pisa la cabeza de la serpiente. Por lo tanto, Jesús no está diciendo que no ha venido a terminar con la ley de Moisés.
La ley de Moisés tuvo un propósito y tuvo un tiempo. Él se está refiriendo al Antiguo Testamento. La ley y los profetas no habla de la ley de Moisés, habla de todo el texto del Antiguo Testamento. Y nadie, considero yo, correctamente puede decir, el Antiguo Testamento ya no vale. El Antiguo Testamento nos sirve un montón a nosotros y por eso lo estudiamos. Así que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Así que no hay contradicción entre Pablo y Jesús. Dicho esto, me despido. Gracias a todos los que estuvieron presentes esta mañana. Espero que dentro de todo haya sido de edificación para ustedes. Y bueno, nos vemos el día de mañana, 9 a.m. hora Perú, para seguir estudiando la carta a los romanos. Que tengan un excelente martes, que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye bye.